cómo hacer rituales de manera correcta y que estos sean exitosos. Hola, mi nombre es Omar Maldorma y soy parte de LEMAT Conexión Espiritual. En esta ocasión te voy a platicar acerca de los rituales o lo que llamamos algunas veces ritualística, que puede sonar a que es algo que ya todos dominamos, que ya todos conocemos, el hecho de hacer rituales de abundancia, rituales de limpieza, rituales de atracción, etc. Pero lo que no sabías es que hay mucho detrás de todo este arte de la espiritualidad que es el ritual. Así es que te voy a platicar en este video corto, esperemos que sea corto, quédate aquí para saber un poquito más acerca de los rituales. Para empezar vamos a hablar acerca de lo que es la ritualística. Evidentemente es el estudio del ritual y la práctica del ritual, ¿no? Esta ritualística lo hacemos ya si estemos dentro de la espiritualidad como tal, seamos magos, seamos brujos, seamos hechiceros, seamos lo que sea, seamos yogis, lo que ustedes quieran en cualquier tradición, en cualquier rama de la espiritualidad, todos hacemos rituales de alguna forma. Ya sean rituales desde estos que comentaba al principio como de abundancia que llegamos a ver en redes sociales, en internet en general, o ya sean rituales más complejos y bien predestinados y preestablecidos en ciertas tradiciones para alguna deidad, por ejemplo, para celebrar ciertas cosas. Justamente hay rituales que tienen que ver con celebraciones de hoy conmemoramos el 60º año, no sé, de que pasó esta cosa, ¿no? Hoy conmemoramos que en tal mito, tal dios derrotó al mal. Hoy conmemoramos el nacimiento de... Y entonces hay ciertos rituales, ciertas celebraciones, ciertas cosas que se realizan para celebrar estos días, ¿no? Están este tipo de rituales, pero hay otros rituales que la mayoría son de este tipo, que son para cierto fin, para conseguir cierto fin. Ya sean rituales de limpieza, ya sean rituales, por ejemplo, el hand fasting, que se conoce en ciertas tradiciones, ramas de la espiritualidad. En Europa, que aquí en el mundo occidental lo conocemos como casarse, como el matrimonio, que también es un ritual, es una ceremonia, ya me estoy dando a entender. Bueno, justamente por ritual hay muchas cosas y la ritualística es el estudio detrás de todos estos rituales, de saber cómo funcionan, de saber sus pasos, de saber todo lo que sucede, qué es lo que hace un ritual, que justamente esto es lo que diferencia de un ritual, tal vez un hechizo, tal vez un encantamiento, tal vez otras cosas, ¿no? En esta ritualística o en este ritual o en estas celebraciones de rituales, no solamente a veces utilizamos la palabra, no solamente a veces utilizamos ciertos objetos, sino también hay otras variables o variantes en esta ritualística. No todos los rituales son iguales, ¿estamos de acuerdo? Yo sé que tú que estás viendo esto, en este momento en que te dije lo del matrimonio y demás, estás pensando en todos estos rituales, celebraciones que puede haber en tu religión, que puede haber en tu rama del espiritual y dices, pues es que no todos son iguales. Específicamente, más allá del significado, lo que se utiliza en estos rituales es diferente y varía, depende de lo que se va a hacer. Básicamente lo que utilizamos, como decía, es a veces evidentemente las palabras, o sea, el hecho de estar ahí. Utilizamos mucho manejo de energía, pero no solamente este manejo de energía sutil, que a veces pensamos que es el hecho de poder utilizar la energía que no vemos con las manos y redireccionarla y mandar y proyectar energía y demás. No, sino también tiene que ver con un manejo de energía corporal. El hecho del baile es manejo de energía y justamente en muchos rituales de muchas ramas de la espiritualidad el baile es muy común. Tenemos, por ejemplo, esta rama sofista, por ejemplo, tenemos otras ramas, ciertos bailes característicos como en Egipto, por ejemplo, que son bailes específicos en rituales específicos y que solamente en ese tipo de ritual se llega a utilizar, ¿no? Entonces al final el baile también es un manejo de energía y es básico para muchos rituales. No en todos los rituales se baila, pero es otra de las cosas que utilizamos. Luego también tenemos las herramientas mágicas. Las herramientas mágicas justamente son herramientas que nos ayudan a hacer algo, pero tienen esta connotación mágica. Son herramientas que utilizamos para este ritual y es muy sencillo identificarlas. Pueden ser estas herramientas como incenciarios, pueden ser calderos, pueden ser cuencos, pueden ser collares, por ejemplo el rosario, el católico que conocemos, el yapamala que conocemos budista, el ázame o este cuchillo especial mágico, una daga flamígera que se llega a utilizar en tradiciones como Wicca, puede ser una espada que se llegan a utilizar en ciertas tradiciones ocultistas, por ejemplo, puede ser incluso lo que utilizamos para limpiar un lugar o preparar el lugar antes de hacer una limpieza, antes de hacer un ritual, antes de hacer lo que vayamos a hacer.
utilizamos ciertas cosas que es como de, vamos a hacer este ritual, entonces tráete la escoba especial o tráete el trapo especial, y entonces desde ahí ya está empezando a lo mejor un ritual de limpieza para prepararnos para el ritual. Y así prácticamente todos los objetos que utilizamos dentro de un ritual tienen un porqué. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, en este ritual del matrimonio, en esta celebración del matrimonio, todas las cosas que hay cuando se está celebrando este acto dentro de la iglesia, no es nada más por decoración, no es como por, para que se vea bonito, y entonces les vamos a poner un lazo para que se vea más bonito, y le vamos a poner un velo a la novia porque se ve bien bonita con un velo, ¿no? Y las arras, y los anillos, y, o sea, al final de cuentas todo tiene un significado, y en un ritual, así es, todo tiene un significado. Muy rara la vez va a haber algo dentro del ritual o donde se esté efectuando el ritual que no tenga un significado. Bien, entonces hasta aquí se entiende que utilizamos muchas cosas, y hay muchas cosas en un ritual, más que decir unas cuantas palabras y hacer unos cuantos actos y ya, ¿no? Luego, otra cosa bien importante acerca de los rituales es que, como lo dije al principio de este video, todas las tradiciones tienen estos rituales. Entonces, prácticamente todos hacemos rituales, por así decirlo. Si tú eres una persona que eres atea o que no sigues un camino específico, una rama de la espiritualidad, y que dices, ¿sabes qué? Es que yo no creo en nada, yo creo en mí y demás, siento decirte, pero también haces rituales. Tal vez no estos mismos rituales que tú ubicas o que te estoy compartiendo ahorita mismo, pero hay rituales en todo momento. Todas las personas, o al menos la mayoría, llegamos a tener rituales al momento de levantarnos, al momento de bañarnos, de hacer ciertas actividades específicas para ir al trabajo, etc, etc, etc. Pueden ser rituales para irte a dormir, por ejemplo, el hecho de, no sé, incluso para sentarte a ver el partido de fútbol que sale, no sé, todos los sábados o algo así. Entonces puede haber un ritual específico que haces para ver este partido de fútbol todos los sábados. ¿Me doy a entender? Un ritual es una serie de pasos, una serie de acciones, una serie de cosas que están sucediendo en un lugar para llegar a un fin, para celebrar algo en específico, ¿no? Eso es lo que diferencia justamente a un hechizo, por ejemplo, que es algo más, es un paso. Por ejemplo, en un ritual puede haber diferentes hechizos, por ejemplo. Y justo con esto voy a otro punto bien importante en todo esto de la ritualística y los rituales y demás, para poder entender acerca de esto, y es algo que se llaman pases mágicos. Estos pases mágicos son ciertos movimientos, ciertas acciones, ciertos manejos de energía, ya sean sutiles o no, ya sean físicos o no, como por ejemplo el baile, que son vitales y específicamente para cada ritual, ¿no? Un ritual, como dije, son procedimientos, son pasos. Entonces hay veces que se pueden agregar, que se pueden quitar, que se pueden modificar ciertas cosas. Normalmente estos pasos mágicos dentro de un ritual específico ya preestablecido son vitales. O sea, si de repente estás haciendo este paso, que es a lo mejor el primero hincarte, y luego es el siguiente paso, que a lo mejor es prender las velas, y luego el siguiente paso mágico es levantarte y empezar a hacer una cierta danza, pero si por X o Y razón antes de empezar la danza no prendiste las velas, entonces ya el ritual ya no puede seguir, me doy a entender, porque el paso que antecede al siguiente paso es vital para que se pueda hacer todo este manejo de energía y al final el ritual se haga, ¿no? Que esto es bien importante porque hay veces que hay rituales preestablecidos que la gente ha heredado de diferentes maneras durante generaciones y generaciones, y que se produce algo que es a lo que conocemos como teléfono descompuesto. Entonces, si yo te digo, mira, para hacer un ritual lo tienes que hacer en luna llena, en luna menguante, lo tienes que hacer en luna menguante, y lo tienes que hacer vestido de blanco, y tienes que utilizar agua de lluvia, y tienes que utilizar una vela negra, no sé, lo que tú quieras, y tienes que utilizar la imagen del arcángel tal, ¿no? Y entonces ese ritual se lo compartes a una persona, y esa persona se lo compartes a otra, se lo comparte a otra, pero de repente el ritual ya acaba lo puedes hacer el día que tú quieras, nada más tiene que ser en la noche, te puedes vestir, no importa cómo te vistas, las velas tiene que ser roja, y tienes que poner al otro arcángel, ¿no? Entonces ya no es igual a la fórmula principal o al ritual inicial. Tal vez es para el mismo fin, pero se tergiversó en algún momento. A eso voy. Entonces esa es una de las tantas causas por las cuales a veces los rituales no se celebran con éxito y no pasa nada, porque si ya es algo bien establecido y no se hace de esa forma, evidentemente no va a funcionar, porque ya hay algo que está cambiando.
Y eso me lleva a otra cosa muy importante en la ritualística y en los rituales que hacemos ya con intenciones mágicas espirituales, y es las variables. Hay variables internas y hay variables externas. Voy a explicar cada una de esas, ¿vale? Las variables internas son variables dentro de nosotros, son variables en nosotros. Entonces, la principal variable que puede hacer que una persona no pueda hacer manejo de energía, ya sea en lo que quiera, pero específicamente en estos rituales, es la enfermedad. Y justamente, ¿por qué digo variable? Una variable es algo que no está siempre, que no es una constante, que no es algo fijo, que no está ahí todo el tiempo, ¿no? Una variable es que de repente sí está, de repente no, pasa mucho tiempo y que es mutable, ni siquiera tiene como un ritmo. Y justamente estar enfermos es una variable, incluso la enfermedad es variable, a veces podemos estar enfermos de la garganta, a veces del estómago, a veces de otras cosas, ¿no? De un resfriado, por ejemplo. Entonces, esta variable, por ejemplo, cuando nosotros estamos enfermos, es muy común que toda la energía se centre en realizar este proceso de limpieza, de sanación, y que no podamos realizar un manejo de energía de ningún tipo. Entonces, prácticamente hacer magia, entre comillas, cuando estamos enfermos, muchas veces no va a funcionar. Otra variable puede ser el hecho de nuestro estado de ánimo. O sea, justamente si de repente quieres hacer un ritual que tiene que ver con una limpieza de un hogar, o tiene que ver con la purificación de algo, o tiene que ver con la sanación de alguien más, pero en ese momento tu energía propia está turbia, hay situaciones que están pasando en tu mente que no te dejan dormir, no estás en un momento estable, no estás centrado, centrada, no estás enfocado, enfocada, entonces esa variable puede hacer que el ritual no se efectúe, que salga mal o que termine siendo otra cosa. Entonces, prácticamente las variables internas son cosas que nos pueden suceder a nosotros, corporalmente, mentalmente, espiritualmente, etc., que pueden hacer que un ritual se logre, sea exitoso, sí o no. Luego están las variables externas. Las variables externas son cosas que no dependen de nosotros. Por ejemplo, el lugar, por ejemplo, el día, por ejemplo, la regencia astrológica, que es muy común. Si, por ejemplo, estás haciendo un ritual que tiene que ver con el famosísimo, que tiene que ver con la comunicación, ¿no? Es un ejemplo que todos van a entender. Si es un ritual que tiene que ver con la comunicación, tal vez para poder hablar con tus ancestros, o para poder canalizar a alguien que ya murió, o para poder hacer algo que tenga que ver con la comunicación dentro de estos rituales, ¿no? Y esta Mercurio retrógrado va a ser casi imposible que logres contactar o celebrar esta energía, porque estamos viviendo esta regencia de problemas en la comunicación. Y por ejemplo, otra variable que estamos viviendo constantemente, chistosamente, es la luna. La luna tiene fases, no siempre es la luna, no siempre es la luna llena, no siempre es la luna creciente, la luna nueva, la luna menguante, ¿no? Entonces, estas variables de, es que hiciste este ritual, pero era luna creciente, y pues no, era en luna llena, pero lo hiciste en luna nueva, y era en luna llena, ¿me doy a entender? Entonces, esta variable pues al final no depende de ti, no es como, oye luna, mañana tengo que hacer este ritual, entonces por favor ponte llena, ponte menguante, pues no, ¿no? Este tipo de variables, por ejemplo, cada fase de la luna tiene una energía específica. En el cultivo, por ejemplo, se ve esto, y si tu ritual tal vez tiene que ver con energía femenina, con energía oscura, para hacer crecer ciertas cosas que está relacionada con esta energía del cultivo, por ejemplo, no vas a cosechar tal vez en luna llena, ¿no? O no vas a tal vez sembrar en luna menguante. Y así con cualquier tipo de ritual que esté relacionado con la luna, por ejemplo, ¿no? O tal vez que no está relacionado con la luna, pero sí está relacionado con la energía que rige la luna, y al final va a afectar de cierto modo. Y aquí ya a lo mejor ya no estamos viendo todos los retrógrados y demás. Pero a lo que voy con todos estos ejemplos, que pueden ser muy vagos y que podemos hablar de muchísimos otros ejemplos, es que son variables que no podemos controlar, y es por eso que tenemos que ver específicamente nuestro ritual, con qué se está interactuando, con qué está interactuando, con qué variables internas y externas está interactuando, para que no haya nada contraproducente y salga exitoso el ritual. Que esta es otra de las claves específicas del por qué a veces los rituales no surten efecto, o sí surten efectos, porque a ti te puede salir y a la otra persona no le puede salir, y es como, pero lo hice igual que tú y no pasó nada.
por todo este tipo de variables que no se están teniendo en cuenta. Y ya por último, en este tema de ritualística, recuerden algo bien importante que es, todo es manejo de energía y todo es energía. Entonces, todo el tiempo estamos manejando energía, pero es un manejo de energía inconsciente. ¿A qué voy con esto? Que no es a voluntad, que no es consciente, que no es que tú lo quieres hacer, que tú específicamente lo estás planeando y demás. Entonces, el hecho de aprender a manejar energía, a ver cómo se comporta la energía, a ver cómo la energía está interactuando en todo lo que está a nuestro alrededor, en, no sé, en nuestra comida, en nuestro celular, en nuestra computadora, en nuestra televisión, en las demás personas, en los animales, en las plantas, todo es energía. Entonces, ver y empezar a interactuar con la energía y a manejar la energía es muy importante para siquiera poder ver todas estas variables que hay en estos rituales y poder celebrar un ritual con los pases mágicos, con todo lo que se necesita de manera exitosa, ¿no? Es por eso que a veces, la mayoría de las veces, desgraciadamente, no funcionan los rituales, y por más que existan estos rituales de abundancia y de limpieza y de purificación y de sanación, no funcionan. Y es por eso que en LEMAT tratamos de dar una educación integral. ¿A qué vamos con esto? Que sí enseñamos acerca de ritualística, pero también enseñamos de manejo de energía, pero también enseñamos de meditación, porque sin meditación no hay manejo de energía. Y tratamos de enseñar de todo tipo de cosas, porque todo se complementa, porque todo está relacionado. Y hay veces que el no saber una cosa puede afectar a la otra, como estamos viendo. Aquí estamos hablando de tal vez un ritual para que la casa se sienta mucho más feliz, ¿no? Pero están involucradas muchísimas cosas en ese tema. Ya para terminar, me gustaría invitarlos a que vayan a nuestra página web, que es www.lemat.mx, y chequen todos los artículos gratuitos que tenemos. Tenemos artículos, información que tiene que ver con estos temas. Tenemos algunos tips, que si para armar tu altar y demás. Y evidentemente tenemos diferentes cursos de diferentes temas, y al final todos se relacionan. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, nos pueden contactar, ya sea por Messenger, ya sea por mensaje directo, por donde ustedes quieran. Nos pueden dejar comentarios aquí donde están viendo este video, pueden ir a cualquiera de nuestras redes sociales y preguntarnos lo que ustedes quieran y demás. Esto ha sido todo por este video. Muchas gracias, yo soy Omar Maldorma y nos vemos en otra ocasión. Bye.